En pleno corazón del Caribe, hay una historia de liderazgo que está, de alguna manera, redefiniendo el futuro de una nación. Hoy vamos a meternos de lleno en la crónica de una transformación que nació de una visión y que se consolidó en medio de una crisis que nadie vio venir. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Pensemos en esto. En medio de una parálisis mundial, República Dominicana no solo se mantuvo a flote, sino que le mostró al mundo cómo se sale de una crisis así. La respuesta a ese cómo está muy ligada a la estrategia de una figura clave. Miren, si les interesan estas historias, las de líderes que de verdad cambian las cosas, pues la invitación está hecha. Suscribirse es la mejor forma de no perderse ningún detalle de los próximos análisis. Y esa figura clave es Miguel David Collado Morales. Aunque, vamos, todo el mundo lo conoce simplemente como David Collado. Hoy por hoy, su nombre en República Dominicana es casi un sinónimo de modernización y de estrategia. Para entender bien su impacto, este es el recorrido que vamos a hacer. Primero, ¿de dónde sale su visión de progreso? Luego, sus años de formación. ¿Cómo manejó esa doble carrera entre los negocios y la política? Su gran paso transformando la capital Santo Domingo. Después, cómo lideró la recuperación del país entero. Y cerramos con el legado que deja. Muy bien, arranquemos por el principio, porque toda gran visión tiene un origen, unas raíces. Vamos a ver de dónde viene ese impulso suyo por el progreso. Nació en Santo Domingo, y su historia es de esas que inspiran, ¿saben? De pura perseverancia. No viene de cuna de oro, para nada. Su familia era de origen humilde. Y fíjense cómo, a base de dedicación y trabajo, logró convertirse en una de las figuras con más peso en el país, tanto en el gobierno como en la economía. Pero claro, la perseverancia por sí sola a veces no alcanza. Se necesita una base sólida. Pasemos a sus años formativos para ver qué herramientas académicas lo prepararon para todo lo que vendría. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se limitó a un solo campo. Su base en turismo fue obviamente fundamental, pero tuvo la visión de complementarla con una maestría en administración y luego con estudios en políticas públicas en George Washington y hasta en marketing digital en Alicante. O sea, una mezcla súper diversa que le dio una perspectiva única, casi de 360 grados para los desafíos que iba a enfrentar. Con toda esa preparación, Collado no eligió un solo camino, sino dos. Desde el principio jugó en dos canchas al mismo tiempo, que además se complementaban constantemente, el mundo de los negocios y el servicio público. Por un lado, tenemos al emprendedor. Fundó empresas como Tedeco, Moviltime, se metió a producir cine dominicano e incluso trajo a conferencistas de talla mundial. Un hombre de negocio, sin duda. Y por el otro, el servidor público. En 2010 lo eligen diputado y ¿adivinen qué comisión presidió? Exacto, la de turismo. Ya desde ahí se veía por dónde iba la cosa, dónde estaba dejando su huella. Toda esa experiencia, tanto en lo privado como en lo público, lo estaba preparando para su siguiente gran desafío, quizás el más decisivo hasta ese momento: tomar las riendas de la capital del país. 56.69%. Así suelto, el número quizá no dice mucho, ¿verdad? Pero en el contexto de una elección, este número lo dice absolutamente todo. Porque en el 2016, ese porcentaje le dio una victoria histórica. No fue solo un triunfo, fue un mandato clarísimo de la gente, convirtiéndolo en el alcalde más votado en toda la historia de la ciudad. Casi nada. ¿Y qué hizo con semejante respaldo? Pues se enfocó en proyectos de alto impacto, de esos que la gente puede ver y disfrutar. La remodelación del famosísimo malecón, la revitalización de esa joya que es la ciudad colonial y la recuperación de un montón de parques y plazas. Su gestión, en resumen, se trató de devolverle los espacios más queridos de la ciudad a su gente. Historias como esta, de figuras que dejan una marca real, tangible, son las que nos gusta explorar aquí. Así que para no perderse los próximos análisis, ya saben, un clic en suscribir siempre es una buena idea. Después de su éxito en la alcaldía, llegó el que sería probablemente el mayor desafío de toda su carrera. Un reto a escala nacional, y en el peor momento posible. Es que llega el 2020 y el presidente Luis Abinader lo nombra ministro de Turismo, justo cuando el mundo entero se apaga por la pandemia. La pregunta era para temblar. Si el motor de tu economía es el turismo, ¿qué haces cuando nadie, absolutamente nadie, puede viajar? Bueno, la respuesta fue una estrategia audaz, pero, sobre todo, muy responsable. En lugar de esperar, actuaron. Crearon un seguro de COVID gratuito para darle seguridad a los visitantes. Planificaron una reapertura de fronteras súper cuidadosa. Y lo más importante, trabajaron para reconstruir la confianza del viajero, que era el activo más valioso en ese momento.
Y los resultados, bueno, los resultados hablan por sí solos. Mientras el resto de la región luchaba por recuperarse, la República Dominicana, bajo su liderazgo, no solo alcanzó los niveles prepandemia, sino que los superó. Se posicionó como el líder indiscutible en la recuperación turística de toda América Latina. Todos estos logros nos llevan a la pregunta final. ¿Cuál es el impacto duradero, el legado que está dejando su trabajo hasta ahora? En lo personal, Collado es un hombre de familia, casado, con una hija y siempre ha mantenido su vida privada con un perfil bastante bajo. Profesionalmente, los desafíos han sido enormes, desde la complejidad de administrar una capital hasta liderar un sector clave durante una crisis global. Su carrera, se podría decir, ha sido una constante superación de obstáculos. Y yo creo que esta frase resume a la perfección cómo se le ve públicamente. Se ha consolidado como un referente de liderazgo, de innovación y de progreso. Y no es solo por los resultados que ha conseguido, sino por cómo los ha conseguido. Y cerramos con esta reflexión. La trayectoria de David Collado, que va desde transformar los espacios de Santo Domingo hasta reactivar el motor económico de todo el país, nos plantea una pregunta mayor. ¿Qué nos revela el impacto de una sola persona sobre el potencial y el futuro de toda una nación? La respuesta, como siempre, se sigue escribiendo.